Hola, ¿qué tal estás? Te doy de nuevo la bienvenida a este nuevo y estupendo episodio del canal de Alfonso Fraile sobre economía, empresas y descubrimientos. Estoy bastante seguro de que te pasa como a tantísima gente que me lo ha dicho, que cuando lees un artículo en medios especializados de revistas del motor, puede llegar un momento en el que no acabes no sabiendo si se trata de una empresa o de una marca comercial. Y yo, para cubrir esa laguna y darte el panorama completo con la visión de conjunto que caracteriza este canal de libertad con principios, te voy a mostrar casi todas las empresas fabricantes de coches que hay en el mundo y las marcas comerciales de cada una de esas empresas. ¿Vale? Lo vamos a ver en conjunto primero y luego por fragmentos. Ya te anticipo que son 42 fabricantes y te voy contando las características para que te sea muy útil. Este vídeo es una guía que no es definitiva nunca porque hay continuo movimiento empresarial donde una empresa compra una marca comercial a otra, como el caso de Tata Motors de India, que compró a Ford dos marcas comerciales muy conocidas, como luego lo veremos, pero en cualquier caso te tiene que servir de referencia. Así que guárdatelo para ver más tarde o cada vez que quieras aclararte sobre a qué empresa pertenece una marca comercial o a cuál no, tengas esta guía, que pretende ser lo más actualizada que resulta posible. Así que vamos a ello y te muestro el cuadro completo primero. Te mostraré, publicaré un vídeo para enseñarte esto un par de veces al año más o menos, o 3 quizá. Si hay algún cambio significativo importante, pues al poco tiempo te lo comentaré. Entonces, aquí estás viendo sobreimpresionadas en pantalla las 42 empresas. Y aunque te resulte un poco difícil leer los nombres, ahora te las voy a poner por trocitos con un tamaño de letra un poquito más grande para que te resulte fácil y verás cómo nos aclaramos enseguida por ambas partes. O eso espero. Vale, entonces, ¿cuáles tienen este fondo azulito? Las empresas con domicilio social en China. Habrás leído montones de artículos y escuchado a un montón de gente decir que en China están dando un empujón realmente fuerte a la industria del automóvil y en particular a la del automóvil eléctrico porque es básicamente lo que tocan los tiempos actuales, con mayor o menor acierto. De esas 42 empresas hay 17 que tienen ese color azul. Y te he puesto en un azul un poquito más intenso Biz Auto, que está la número 6, Jilai, que está la número 15, NIO, que está la número 28 y SAIC Motor, que está la número 32. ¿Por qué he subrayado esas? Porque son quienes más coches están ya fabricando y vendiendo de ese país y por lo tanto son los actores más relevantes. Para que te resulte muy fácil además encontrar, tanto el nombre de empresa está ordenado alfabéticamente, el nombre de marcas comerciales dentro de cada empresa también está ordenado alfabéticamente. Y lo que no está ordenado alfabéticamente es el domicilio social de cada una de esas 42 empresas. Pero eso se ve también fácilmente. De manera que aquí tienes las 46. Y ahora vamos a proceder por fragmentos y por grupitos para contarte lo más significativo. Y te las vamos mostrando de 10 en 10 en pantalla para que así te resulte más fácil poder leerlas. Aquí, como ves, que quizá te sorprenda, en el número 1 está Alibaba Group. Alibaba Group tiene una joint venture, he estado dudando si incorporarla en la lista o no es propiamente un fabricante, es una joint venture con SAIC, pero la he querido poner porque Alibaba es más o menos en China y en buena parte de Asia muy similar a Amazon, son competencia, tiene las mismas actividades que Amazon, solo que estos incorporan el tema del coche eléctrico en el que quieren desarrollar tecnología y algunos componentes. Parte de lo que te acabaré diciendo al final del vídeo respecto al hecho de que la tecnología y las empresas fabricantes de automóviles tienen muchísimo que ver. En este grupo ves empresas muy significativas como BMW, muy conocida, la marca Mini y la marca Rolls-Royce pertenecen a BMW desde hace unos cuantos años, Biz Auto tiene Biz. Luego, como ves, hay algunos nombres de empresa que probablemente te suenen poquísimo, incluso a mí varios de ellos no me sonaban, pero son empresas que actualmente están en funcionamiento, ¿vale? Pasamos al siguiente lote de empresas, de la 11 a la 20, y ahí empezamos por Ferrari, que tiene de marca Ferrari. Fisker es un pequeño fabricante de Estados Unidos, pero aquí está GAC Group, que tiene Triumci, que está empezando a destacar un poquito en China, pero sobre todo está Jilai. Y de Jilai, marcas que te conocen porque ha comprado la marca comercial, no toda la empresa. Lotus es de Jilai, Polestar también es de Jilai, Zeekr también es de Jilai y Volvo, una empresa de origen sueco, es de Jilai desde hace ya unos cuantos años. Aquí tienes uno de los gigantes de Estados Unidos, General Motors, con marcas como Cadillac, Chevrolet, etc. Pasamos al siguiente grupo, de la 21 a la 30, y aquí la más relevante es NIO,
y SAIC Motor. Quizá no te suene, no, NIO. Terminamos en Renault. Esa es la número 30. De Renault tienes, aparte de Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia y Alpine. Eso quizá ya te sonara y te lo supieras. Y NIO es un fabricante que empezó por coches de lujo, más o menos como Tesla, y que ya está ampliando gama a nivel más bajo de costes económicos y que ha manifestado ya públicamente y tiene un plan de inversiones potente para entrar en la construcción de vehículos económicos. Veremos cuándo lo consiguen. Y por último, esta lista ya desde Rivian, que es otra empresa pequeña de Estados Unidos, hasta la última, que es XPeng. Xiaomi también entra al mundo del automóvil, te sonará. Aquí tenemos como relevante SAIC Motor con la marca MG, la primera, que es la que más vehículos está vendiendo en Europa. Tenemos Stellantis, que tiene Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, el Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, que son todo marcas conocidísimas, pero que cada una de ellas son marcas que no son demasiado grandes. Todas ellas juntas, sí. Tienes a Tesla Motors, Tesla, tienes a Tata Motors, que es la que tiene la propiedad, como te comenté al principio, de Jaguar, Land Rover y la propia Tata, que también es marca, y tienes Volkswagen con Audi, Bentley, Bugatti, Cupra, Lamborghini, Porsche, Seat de España, Skoda y Volkswagen. Así que esta es toda la relación de empresas. Espero que te sirva de ayuda y guión para que puedas distinguir marcas de empresas. Marcas comerciales hay algunas en oferta, pero no es una información todavía pública que se pueda dar. A ver, en oferta, en negociación, puede que salgan adelante o no, pero como eso es algo especulativo, yo ahí no entro. En este momento que estás viendo tú este vídeo en el año 2024, en finales del año, pues es como está aproximadamente. Hay algún otro pequeño fabricante del que no te he hablado y este es el que te quiero contar ahora. Y es que Waymo, del que ya te he hablado en otro vídeo del canal, respecto a los coches autónomos, a la conducción autónoma total, tiene un consorcio precisamente con Tata Motors, que es quien le presta vehículos, que son los que hacen de el servicio de robotaxi en varias ciudades de Estados Unidos. Así que la tecnología con la industria del automóvil van más de la mano de lo que han ido nunca. Y como referencia para el vehículo eléctrico, si te estás planteando comprar alguno, pues te dejo aquí el enlace a otro vídeo del canal en el que te hablaba de las compras a plazos o las compras al contado de coches eléctricos y las distintas opciones que tienes. Si te interesa ese tema, dale clic a este vídeo. Nos vemos. Chao.